Bienvenido al ciclo de conferencias del Principio Divino. Ahora estudiaremos la providencia de la restauración centrada en Jesús. En el principio, Adán, que debía dominar a los ángeles, dio origen al infierno al ser dominado por Satanás. Por lo tanto, para restaurar el dominio de Adán por indemnización, Jesús, que vino como el segundo Adán, debía subyugar a Satanás y restaurar el reino de Dios. Jacob siguió el curso simbólico de subyugación de Satanás, mientras que Moisés siguió el curso en imagen de subyugación de Satanás. Entonces Jesús tenía que seguir el curso substancial para poder subyugar a Satanás. Por consiguiente, Jesús tenía que cumplir el curso mundial de restauración de Canaán subyugando a Satanás, siguiendo el modelo del curso de la restauración de Canaán, el curso que había recorrido Moisés. Dios dijo a Moisés: yo le suscitaré en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mandare. En Deuteronomio 18:18. Por un profeta semejante a ti, Moisés, Dios quería decir Jesús, que seguiría el mismo curso que el de Moisés. Entonces ahora vamos a estudiar el primer curso de la restauración mundial de Canaán y el fundamento de fe. La figura central para la restauración del fundamento de fe en el primer curso mundial de la restauración de Canaán era el mismo Juan Bautista. Hemos visto en el curso de Moisés que sus actos de romper las tablas de piedra y de golpear la roca 2 veces en el curso de la restauración nacional de Canaán centradas en Moisés permitían a Satanás la posibilidad de golpear a Jesús en caso de que el pueblo judío, que debería centrarse en Jesús, cayese en la incredulidad. Para que Jesús se liberase de esta condición, el pueblo escogido de Israel, que estaba preparando el fundamento para su llegada, debería haberse unido en armonía, centrado en el templo, que era la entidad en imagen del Mesías. Sin embargo, los israelitas cayeron repetidamente en la infidelidad, creando así la condición para que Satanás invadiera a Jesús, que tenía que venir en el futuro. Para eliminar esta condición, vino Elías, el profeta, y trabajó para la separación de Satanás, y finalmente ascendió al cielo. Sin embargo, ya que la misión de Elías no quedó enteramente realizada, tenía que volver para cumplir el resto de su misión. El profeta que vino como Elías para suceder y cumplir la misión de la separación de Satanás y para enderezar el camino del Mesías, este era Juan el Bautista. Por eso Moisés aprendió el camino de lealtad y piedad filial en el palacio del faraón. Ahora Juan Bautista aprendió también el camino de lealtad y piedad filial hacia Dios mientras vivía comiendo langostas y mieles silvestres en el desierto. El pueblo judío, incluyendo los jefes de los sacerdotes, pensaban que Juan Bautista podía ser el Mesías. De este modo, Juan Bautista se colocó sobre el fundamento de 40 días de separación de Satanás y pudo establecer el fundamento de fe para la primera restauración mundial de Canaán. Ahora veremos el fundamento de sustancia, cómo se llevó a cabo, pero para ello debe establecerse la providencia para la partida. Juan Bautista, situado en la posición de Moisés, estaba en la posición de padre y de hijo para el pueblo judío. En la posición de padre pudo restaurar por indemnización el fundamento de fe para la primera restauración mundial de Canaán. Al mismo tiempo, en la posición de hijo pudo establecer la posición de Abel para establecer la condición de indemnización a nivel mundial para eliminar la naturaleza caída. Dios mostró al pueblo señales y milagros centrados en Juan Bautista, y logrando que el pueblo judío creyese en él, pensó llevar a cabo la providencia para la partida. El pueblo judío estaba en la posición de creer y seguir a Juan Bautista sobre el fundamento de fe por él establecido. Por lo tanto, podían terminar la era del Antiguo Testamento y comenzar un nuevo curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. Aunque Juan Bautista dio testimonio de Jesús como el Mesías, finalmente dudó de él al negar que él mismo había venido como Elías. No solo bloqueó el camino para que el pueblo judío reconociera a Jesús, sino que provocó que le traicionasen. Por lo tanto, Juan Bautista abandonó la posición de Abel
en el establecimiento del fundamento de sustancia y en consecuencia el pueblo judío fracasó en establecer la condición de indemnización a nivel mundial para eliminar la naturaleza caída. De este modo, el fundamento para recibir al Mesías no fue establecido debido a que el pueblo judío fracasó en establecer el fundamento de sustancia. Así, el primer curso de la restauración de Canaán a nivel mundial terminó en un fracaso, previniendo así una segunda vez, incluso una tercera prolongación, como ocurrió en los tiempos de Moisés. Ahora veremos el segundo curso de la restauración de Canaán a nivel mundial. ¿Quién establece entonces el fundamento de fe? Juan Bautista estaba en la posición de Adán restaurado, pero Jesús vino en la posición de Adán perfecto. Por ello, Juan Bautista tenía que establecer el fundamento para poder recibir al Mesías, completando todas las misiones dejadas sin cumplir por todas las figuras centrales que habían pasado en el curso de la historia providencial hasta entonces, con el propósito de restaurar el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Entonces, guiando al pueblo judío, quien creía en él y lo seguía, por este fundamento debía haber llevado a todos ante Jesús, juntamente con todo el fundamento de la providencia. Después de esto, él mismo debería haber seguido a Jesús con extrema fe y lealtad. No obstante, Juan Bautista se volvió más escéptico acerca de Jesús y por último le traicionó. Naturalmente, el pueblo judío que creía en Juan Bautista y le seguía como al Mesías se vio forzado a no creer en Jesús. Por lo tanto, el fundamento de fe que Juan Bautista había establecido en el primer curso mundial de la restauración de Canaán, al final fue invadido por Satanás. Por esto, el mismo Jesús se vio obligado a restaurar por indemnización el fundamento de fe, sucediendo a Juan Bautista en su misión y comenzando así el segundo curso mundial de la restauración de Canaán. Jesús se separó de Satanás ayunando 40 días en el desierto, con el fin de restaurar por indemnización el fundamento de fe en la posición de Juan el Bautista. De este modo, Jesús, aunque fuera el Mesías, tuvo que ponerse en la posición de Juan Bautista y así comenzar el curso de la providencia de la restauración. Por esto Jesús dijo a sus discípulos que no dijeran públicamente que Él era el Mesías. Ahora vamos a entender los 40 días de ayuno y la oración de Jesús en el desierto de las tres grandes tentaciones. Primeramente, debemos conocer las causas remotas e inmediatas de los 40 días de ayuno, la oración de Jesús y sus tres grandes tentaciones. La acción de Moisés de golpear la roca 2 veces llevó a ser una causa remota que obligaría a Jesús a ir al desierto a sufrir 40 días de ayuno, y las tres grandes tentaciones en la posición de Juan Bautista era restaurar el fundamento de fe en caso de que Juan Bautista perdiese la fe. Juan Bautista perdió la fe y Satanás invadió el fundamento que había establecido. Esta fue la causa inmediata por la cual Jesús tuvo que sufrir el ayuno de 40 días y las tres grandes tentaciones en el desierto. Entonces, ¿por qué motivo Satanás tentó a Jesús con las tres grandes tentaciones? En la Biblia leemos en Mateo capítulo 4 versículos 1 al 10 que Satanás mostró las piedras y le dijo que les ordenase convertir en pan. Después le llevó al pináculo del templo y le dijo que se triguease abajo. Finalmente le llevó a una montaña muy alta y le dijo a Jesús que le daría todo el mundo si se postraba y le adoraba, tentando así a Jesús 3 veces. Satanás causó la caída del hombre, haciéndole fallar en el cumplimiento de las 3 bendiciones. Por lo tanto, el propósito de la creación no se realizó. Jesús vino para llevar a cabo el propósito de la creación de Dios, restaurando esas 3 bendiciones prometidas por Dios al hombre. Por consiguiente, Satanás trató de impedir que se realizase esto, tentándolo para bloquear el camino de la restauración de las 3 bendiciones. La primera tentación. Después de que Jesús ayunó 40 días, Satanás se le apareció y le tentó diciendo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, en Mateo 4, versículo 3. Esta tentación significa que Satán retendría la posición de la piedra para siempre. En caso de que Jesús
en su curso de la restauración mundial de Canaán en el desierto, fuese infiel y optase por convertir las piedras en pan con el fin de llenar su estómago hambriento, sin tratar de restaurar las piedras. Así como previamente los israelitas no habían podido soportar el hambre y habían caído en la infidelidad en el camino del desierto. La restauración de Jesús a su tentación fue: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Esta respuesta de Jesús en la primera tentación de Satanás significa que, aunque estuviera a punto de morir de hambre, el problema no era el pan para el cuerpo físico, sino que él mismo tenía que triunfar superando las tentaciones de Satanás y convertirse en el alimento de la palabra de Dios que pudiese salvar a los cuerpos espirituales de toda la humanidad. Así Jesús supera la primera tentación y establece de este modo la condición que permitía la restauración de su individualidad, estableciendo el fundamento para la restauración de la primera bendición de Dios. La segunda tentación de Satanás le llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Podemos comprender que Jesús es el templo principal y que los santos son los templos descendientes. Si Jesús se tira desde la posición de Señor a la de hombre caído, Satanás ocuparía la posición de soberano del templo en lugar de Jesús. En esta ocasión les respondió Jesús diciendo: no tentarás al Señor tu Dios. La tentativa del ángel de situarse en la posición del Señor del templo era un acto fuera del principio. Por ello, no debería haberse atrevido a tentar a Dios con semejante acto fuera del principio, tentando a Jesús, el cuerpo de Dios, pues Él realiza su providencia de acuerdo solo con el principio. En otras palabras, Jesús, al haber vencido la primera tentación, estableció firmemente su posición como Señor del templo, como templo sustancial, en su individualidad restaurada. Por lo tanto, Él no estaba ya en la posición de ser tentado por Satanás. Satanás debería haberse marchado sin tentar de nuevo a Jesús. De este modo, superando la segunda tentación, Jesús, que vino como el templo principal, novio y padre verdadero de la humanidad, estableció la condición que le posibilitaba restaurar a todos los santos a la posición de templos dependientes suyos, novias suyas e hijos verdaderos, creando así el fundamento de la restauración de la segunda bendición de Dios. La tercera tentación de Satanás a Jesús fue que le llevó a una montaña muy alta y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le tentó diciendo: todo esto te daré si te postraras y me adoraras. Jesús, que vino en la calidad de Adán perfecto, era el soberano de toda la creación, ya que está escrito que Dios puso todas las cosas bajo el dominio de Cristo en 1 Corintios 15, 27. Entonces Satanás, que conocía el principio, llevó a Jesús en la cima de una montaña, poniéndolo en una posición de Señor de todas las cosas, y lo tentó entonces con el fin de que Jesús, el segundo Adán, también se sometiese a él, así como Adán se había sometido en el principio. Jesús respondió a esto diciendo: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. El principio es que Satanás también adore y sirva a Jesús, que apareció como el cuerpo de Dios, el Creador. En otras palabras, Jesús ya había establecido el fundamento que le posibilitaba restaurar la primera, segunda bendición de Dios al haber superado las dos primeras tentaciones. Por lo tanto, es natural que dominase toda la creación al restaurar las tres bendiciones de Dios sobre este fundamento. Entonces respondió según el principio, queriendo decir que no había razón para ser probado de nuevo con tentaciones sobre la creación, la cual estaba ya sobre el fundamento victorioso. De este modo Jesús superó las tentaciones para restaurar su posición sobre todo el mundo de la creación, por lo cual estableció el fundamento de la restauración de la tercera bendición de Dios.
El resultado de la separación de Satanás por el ayuno de 40 días y las 3 grandes tentaciones. En primer lugar, Jesús pudo restaurar por indemnización todo lo que tenía que ser restaurado a lo largo del curso de la providencia de la restauración hasta el momento, con el fin de establecer el fundamento de fe, a saber, restauró por indemnización la ofrenda de Caín y Abel, el arca de Noé, la ofrenda de Abraham y la tentación de Moisés y el templo de Salomón. Además, Jesús restauró a la vez horizontalmente por indemnización todos los fundamentos de 40 días de separación de Satanás que habían sido perdidos debido al fallo de las figuras centrales, cuya misión había sido restaurar el fundamento de fe a lo largo del curso vertical de la historia durante 4000 años desde Adán. Restauró también por indemnización el juicio de 40 días del diluvio, los 3 periodos de 40 años, los 2 ayunos de 40 días de Moisés, los 40 días de exploración de Canaán, el curso de 40 años de los israelitas en el desierto, los 400 años desde Noé a Abraham, los 400 años de esclavitud en Egipto, todos los otros periodos del número de 40 que fueron perdidos hasta ese momento, fueron restaurados a través de los 40 días de ayuno de Jesús. En segundo lugar, Jesús pudo establecer la condición que le posibilitaba realizar las 3 grandes bendiciones de Dios y restaurar por indemnización el fundamento de 4 posiciones, porque Él tenía que pasar de la posición de Juan Bautista a la posición de Mesías. Por consiguiente, Jesús se convirtió en el ser sustancial que había realizado la ofrenda y podía ser considerado la sustancialización de las tablas de piedra, el tabernáculo, el arca de la alianza, la roca y el templo. Jesús era la condensación de todo ello. Jesús vino como el Padre verdadero de la humanidad y restauró por indemnización el fundamento de 40 días de separación de Satanás en la posición de Juan Bautista. Por lo tanto, pudo restaurar el fundamento de fe en la posición de Padre y al mismo tiempo pudo establecer la posición de Abel para establecer la condición mundial de indemnización para eliminar la naturaleza caída en la posición de Hijo. El fundamento de sustancia. Ya que Jesús era la representación sustancial de los 10 mandamientos, los 3 grandes dones, las tablas de piedra, el tabernáculo, el arca de la alianza, Él comenzó su providencia para la partida con sus propias palabras, milagros y señales en el segundo curso de la restauración mundial de Canaán. De acuerdo con la providencia para la partida, si el pueblo judío en la posición de Caín hubiese creído y seguido a Jesús en la posición de Abel, podrían haber establecido la condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída y podrían haber restaurado el fundamento de sustancia, estableciendo así el fundamento para poder recibir al Mesías. Si hubieran sido así, Jesús se podría haber trasladado la posición de Juan Bautista a la posición de Mesías. Entonces toda la humanidad hubiera sido injertada en Él, habría renacido, habría sido limpiada del pecado original y habría llegado a estar unida de corazón con Dios. Así que se podrían haber restaurado la naturaleza original recibida en la creación, realizando así el reino de Dios en la tierra en aquellos tiempos. En realidad, Satanás se enfrentó a Jesús, obrando a través del pueblo judío, centrado en los jefes de los sacerdotes y escribas que habían caído en la incredulidad, y especialmente a través de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. De esta forma, debido a la falta de fe del pueblo judío, el fundamento de sustancia para el segundo curso de la restauración mundial de Canaán resultó en un fracaso. De acuerdo con esto, el fundamento para recibir a Mesías para la providencia de la restauración a nivel mundial también quedó en un fracaso. Naturalmente, el segundo curso de la restauración mundial de Canaán también quedó en un fracaso.